Hola millennials, bienvenidos a un nuevo video de economía. En este caso voy a seguir con la temática de los últimos 3 videos donde planteé el problema que existe actualmente en el sistema monetario internacional. Los que los pudieron ver sabrán que en esos videos expliqué de raíz por qué el dinero cambia tanto de valor últimamente y por qué va perdiendo de a poco sus funciones principales, como el de poder estabilizar el valor de los bienes y servicios o el de poder acumular riqueza en el largo plazo. Entonces hoy voy a explicar una de las alternativas que surge con mucha fuerza en estos últimos años, pero que todavía genera algunas dudas, que son las criptomonedas. Vamos a verlo. Todos recordarán la crisis mundial del 2008. Fue un hecho histórico que para muchos marcó un antes y un después. Fue el colapso de todo el sistema financiero a gran escala que sacó a la luz muchos de los errores que se estaban cometiendo. Curiosamente, un año después, el 3 de enero del 2009, aparece en el mundo la primera criptomoneda que se llama Bitcoin, creada por un anónimo bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, del cual incluso a día de hoy se desconoce su identidad. Pero aunque su lanzamiento fue en el año 2009, en realidad hacía mucho tiempo que se había empezado a hablar de este tema. Concretamente fue el grupo Cypherpunk, un grupo de anarquistas de los años 90, quienes hablaban de la criptografía como una vía para un cambio social y político, con el objetivo de mejorar la privacidad de la gente y de descentralizar el poder. Existen muchas teorías de que este es el grupo que pudo haber creado Bitcoin, o al menos algunos de sus integrantes, bajo un seudónimo para mantenerse en el anonimato. De este tema se habla más en profundidad en el documental de Netflix Banking on Bitcoin. Entonces las criptomonedas nacen como una idea anárquica, como una forma de hacerle frente a los bancos y al sistema financiero, en el cual no hay una entidad central que pueda controlar al mercado, sino que el poder está totalmente descentralizado y desregulado, que es la definición misma de anarquía. Entonces la crisis del 2008, el momento de máxima desconfianza en el sistema financiero, propició la aparición de la primera criptomoneda. Una vez explicado el origen, ahora paso a explicar de la manera más sencilla posible cómo funciona una criptomoneda. Y es que realmente acá es donde está el punto novedoso que nos puede servir para aplicar a nuestro sistema financiero. Porque las criptomonedas funcionan con un software llamado blockchain o cadena de bloques en castellano, algo de lo que ya seguramente todos han escuchado hablar, que es básicamente un sistema contable, una base de datos en la que se registran transacciones. La diferencia con una base de datos normal y corriente es que la información se va almacenando por bloques, por una cuestión de seguridad. Es como cuando estamos escribiendo un Word y cada tanto vamos guardando por si acaso. El objetivo principal de blockchain es que sea inhackeable, es decir, que nadie pueda entrar y alterar la información. Imaginemos el siguiente escenario. Nos remontamos al primer día en el que se creó Bitcoin y por lo tanto se creó el primer bloque de información en el que se van anotando todas las transacciones que se realizan. Cada bloque de información puede almacenar alrededor de unas 2048 transacciones. Entonces, cuando alguien quiera hacer la transacción número 2049 y ya no entre en el primer bloque, es necesario abrir un segundo bloque de información. O mejor dicho, desencriptarlo. Desencriptar en realidad significa adivinar una contraseña, y esa contraseña se llama hash. Una vez que se logra desencriptar ese hash, se abre el segundo bloque y se pueden seguir registrando transacciones. Y ahora es donde surgen 3 preguntas. La primera es: ¿quién se dedica a descifrar los hash si el poder está descentralizado? Es decir, que no hay ninguna empresa detrás de esto. La respuesta es los famosos minadores. Los minadores son gente cualquiera que actúan como nodos dentro de una red P2P. Para los que no estén familiarizados con el término P2P, es como funcionan los programas de descarga, como puede ser Torrent. Es decir, es un sistema en el que una persona puede descargarse una película de otra persona que está compartiendo esa película desde su disco duro. Cada persona que comparte su información actúa como nodo dentro de la red. Y Bitcoin funciona igual, no hay ninguna empresa detrás que mantenga el sistema, sino que simplemente se mantiene porque hay mucha gente que actúa como nodo y se encarga del funcionamiento y del mantenimiento de la red. Y a la vez son ellos mismos los que se dedican a descubrir estas contraseñas llamadas hash
que abren bloques dentro de la cadena de bloques. Este es justamente uno de los factores que hace al sistema tan seguro, ya que si alguien quisiera entrar a la red y robar bitcoins tendría que hackear todos los ordenadores que actúan como nodos, que son miles, y esto sería inviable. La segunda pregunta que surge es ¿cómo se desencripta un hash? El hash lo genera el sistema mismo con un problema matemático a través de un bloque ya cerrado. Este es otro de los factores que hacen al sistema tan seguro. Un bloque que ya está cerrado no se puede alterar ni modificar nunca más, ya que esta información influyó para generar el hash del bloque siguiente. Entonces las transacciones confirmadas en un bloque cerrado quedan registradas ahí para siempre y nunca más se van a poder modificar. Pero volviendo a cómo hacen los minadores para descifrar el hash, la respuesta es a base de prueba y error. El problema matemático es tan complejo que tardan menos tiempo simplemente probando combinaciones hasta dar con la correcta. Es por eso que los minadores usan supercomputadoras con un nivel de procesamiento gigantesco que lo único que se dedican a hacer es probar combinaciones. Y la tercera pregunta que surge es ¿qué incentivo tienen los minadores? El incentivo que tienen los minadores por mantener la red y desencriptar bloques es justamente bitcoins. El sistema está hecho para liberar bitcoins en forma de recompensa para los minadores que ayuden a desencriptar bloques. Al mismo tiempo, el sistema está programado para que solo se pueda abrir un bloque cada 10 minutos y también para que la recompensa vaya reduciéndose a la mitad cada 216.000 bloques. Por ejemplo, cuando se lanzó Bitcoin, la recompensa por cada bloque era de 50 bitcoins. A partir del bloque 216.001 se empezó a recompensar a los minadores con la mitad, con 25 bitcoins por bloque. Y en estos momentos la recompensa está en 12,5. Imagínense que a día de hoy, 19 de octubre del 2020, la cotización del Bitcoin está rozando los $10.000 por Bitcoin. Lo cual significa que el sistema libera cada 10 minutos lo equivalente a $12.500. Es por eso que al haber tanto dinero como recompensa, los minadores invierten muchísimo dinero en supercomputadoras y en el gasto que éstas generan, como puede ser el gasto en electricidad. Y un dato curioso a tener en cuenta, se estima que alrededor del 70% de los bitcoins fueron minados en China. Y por último, para terminar con la parte técnica, cabe mencionar que el número de bitcoins es finito, que son 21 millones. Y se hizo de esta manera justamente para que no tuviera el mismo problema que tiene actualmente el dinero fiduciario, que es básicamente que si se pudieran emitir bitcoins de manera infinita, se perdería la noción del valor que tienen. El hecho de que sea una cantidad finita le da más estabilidad a su valor. Actualmente, a octubre del 2020, tenemos casi un 89% de los bitcoins liberados, que son alrededor de unos 18 millones que el sistema fue liberando como recompensa a los minadores. Y luego los minadores se encargaron de venderlos en el mercado por dólares a cualquier particular que los demande. Por lo tanto, actualmente se estima que quedan unos 2,3 millones de bitcoins todavía por minar. El Bitcoin plantea básicamente dos problemas técnicos principales. A estas alturas del video seguro que ya habrá más de uno que se lo estará preguntando. Si el sistema funciona gracias a los minadores y los minadores trabajan porque se los recompensa con Bitcoins, pero al mismo tiempo la cantidad de Bitcoins es finita, ¿qué va a pasar cuando se liberen los 21 millones de Bitcoins y los minadores no tengan recompensa? Se supone que simplemente van a apagar todas sus computadoras porque no tienen incentivo y por lo tanto el sistema se va a caer, porque recordemos que si no existen minadores no se abren nuevos bloques y si no se abren nuevos bloques no se pueden registrar transacciones. Pero acá hay dos hipótesis a tener en cuenta. La primera es que los bitcoins pueden tener hasta 8 decimales y como dije antes, cada 216.000 bloques la recompensa va bajando a la mitad, con lo cual un número que siempre se va dividiendo por 2 nunca va a llegar a 0. Dicho de otra forma, es probable que nunca se lleguen a liberar los 21 millones de bitcoins. Es un límite que tiende al infinito. Pero de todas maneras, aunque nunca se lleguen a desencriptar los 21 millones de bitcoins, la pregunta es qué va a pasar cuando la recompensa que reciban los minadores no llegue a cubrir sus gastos y por lo tanto no les sea rentable minar. La teoría dice que cuando se llegue a este punto, los minadores van a cobrar altas comisiones por cada transacción que se registre. Y ese va a ser el incentivo que tengan para seguir manteniendo la red. Aunque esto sigue generando muchas dudas de cara al futuro.
Y el segundo problema que plantea Bitcoin está en el timing entre los bloques que se van abriendo y la cantidad de transacciones que la gente quiere hacer. El problema consiste en que la cantidad de transacciones que se pueden registrar en el sistema está limitado, ya que se abre un bloque cada 10 minutos y cada bloque puede registrar 2048 transacciones. Y esto más o menos hasta ahora se fue manteniendo en equilibrio con las transacciones que fue haciendo la gente. Aunque hay casos de gente que ha tenido que esperar horas o incluso hasta días para que se le confirme una transacción. Es decir, cuando uno hace una transacción con Bitcoin, entra como en una especie de lista de espera hasta que haya espacio para registrar la transacción en blockchain. Pero imagínense que ahora de repente en el mundo se empezara a usar muchísimo más Bitcoin y empezar a ser una moneda de referencia. El sistema simplemente no tiene la capacidad de registrar tantas transacciones para todo el mundo. Entonces, si el volumen de transacciones que se hacen con Bitcoin fuera creciendo en el mundo, hipotéticamente, llegaríamos a un punto en el cual a lo mejor tendríamos que esperar 3 meses para que se nos confirme una transacción. Pero además de estos problemas técnicos, el Bitcoin plantea otros problemas de índole moral. Y es que Bitcoin, al tratarse de una red descentralizada en el que no hay ningún regulador y donde todos los usuarios son anónimos, es el escenario perfecto para el blanqueo de capitales de mercados negros ilegales, como puede ser el narcotráfico, la venta ilegal de armas, la trata de personas o la financiación de grupos terroristas. Hasta ahora todos estos mercados siempre se movieron con efectivo, pero si ahora tienen una divisa digital podrán mover mucha más cantidad de dinero en mucho menos tiempo. Para los que hayan visto la serie Narcos se acordarán de todos los problemas que tenía Pablo Escobar para esconder su fortuna en efectivo, a tal punto que la tenía que enterrar en campos y hasta se olvidaba de dónde la tenía enterrada. Para poner un ejemplo concreto de esto que estoy diciendo, podría hablar de la página Silk Road, una web de la internet profunda en donde se podían comprar todo tipo de drogas con Bitcoin. La página fue clausurada en el año 2013 y su fundador, Ross Ulbricht, fue condenado a cadena perpetua. Y el último motivo para argumentar por qué creo que no puede ser una moneda de referencia el Bitcoin es porque no hubo una transición limpia. Por ejemplo, si habláramos del euro, sería un buen ejemplo para explicar cómo el cambio de una moneda a otra puede ser a través de una transición limpia y ordenada. Se estipuló un tipo de cambio fijo entre la cantidad de dinero que se estaba retirando de circulación comparado con la cantidad que se estaba poniendo en circulación, y además se fijó una fecha estipulada que fue el 1 de enero del 2002, con lo cual este día todos los habitantes de la zona euro pudieron cambiar todo su dinero sin ningún tipo de problema y nadie perdió ahorro. Pero en cambio con el Bitcoin esto es la ley de la selva. Los que se dieron cuenta rápido y apostaron a ello en los primeros años ahora son millonarios, y en cambio los que hipotéticamente lleguen últimos a cambiar su dinero perderán sus ahorros. Y de hecho en realidad ni siquiera sería un cambio como tal, sino que debería ser una transacción de compra-venta. Y si hipotéticamente el Bitcoin fuera una referencia mundial, ¿quién querría vender sus Bitcoins? No habría ningún poseedor de Bitcoins dispuesto a intercambiarlos por dólares o por euros si ya no se usara más esa moneda. Con lo cual no tiene sentido pensar que Bitcoin pueda llegar a ser una moneda de referencia. Pero a pesar de todo esto, su creación sí puede dejar un legado muy importante al mundo. No por la divisa en sí, sino por el sistema que utiliza, blockchain. Porque el problema de Bitcoin es que ningún organismo público lo controla y es descentralizado, ¿no? Pero ¿y si se creara una criptomoneda con el sistema blockchain de manera centralizada? Esto es lo que ya intentó poner en práctica Facebook a través de su proyecto del lanzamiento de su propia criptomoneda llamada Libra, pero el proyecto no prosperó porque se encontró con muchos obstáculos legales. Y es que claro, si nos ponemos a pensar, si cada empresa tuviera la libertad de crear su propia criptomoneda, el mundo se inundaría de criptomonedas y volveríamos a tener el mismo problema que con el dinero actual, que el dinero sería infinito. Y como decía antes, justamente una de las ventajas de las criptomonedas es que su número fuera finito, con lo cual si todas las empresas crearan su propia criptomoneda, perderíamos esta ventaja. Pero ¿y si la creara un banco central? Ahí la cosa cambia un poco. Imagínense un escenario en el que un banco central lanza una criptomoneda y tiene el registro de todos sus usuarios, con el objetivo de tener un sistema transparente en el que se pueda perseguir todo tipo de blanqueo de capitales de mercados negros, así como fraudes o corrupción. Un sistema que no se pueda hackear ni corromper y en el que además la cantidad de monedas es finita. En realidad esto ya existe y hay muchos proyectos de este tipo que actualmente se encuentran en fase de pruebas, como por ejemplo en China, en Rusia o en la misma Unión Europea.
Incluso ya existe un país que ha puesto en circulación su propia criptomoneda, que es Lituania. Así que en la próxima década es muy probable que vayamos viendo esta transición del dinero fiduciario hacia las criptomonedas, pero no las criptomonedas que conocemos actualmente, sino unas nuevas emitidas por bancos centrales. Y bien, hasta acá llegó el video de hoy. Ya sé que fue mucho contenido en muy poco tiempo, así que espero haberlo podido simplificar al máximo y que todos hayan podido aprender algo nuevo hoy. Ahora me gustaría que me dejaras tu comentario al respecto. Me gustaría saber si la gente piensa que todo este cambio es positivo y es viable de cara al futuro, o si por el contrario genera muchas dudas e incertidumbre. Muchas gracias por haberme dedicado este tiempo y como siempre nos vemos en el próximo video.